Buenas tardes, aspirantes. Mi nombre es Mirna Álvarez, soy la tutora del grupo 9 de Ciencias Sociales. Este día les hablaré un poco sobre la situación ecológica de la sociedad, enfocada también en el contexto salvadoreño. La modalidad de la videoconferencia es una duración aproximada de 1 hora, en el cual está programada de 2 a 3 pausas para una ronda de preguntas y finalizando, ¿verdad?, con el resumen general del tema. También se tiene la opción de ir al chat y escribir las dudas. Pero hay pantalla compartida, entonces me cuesta un poco contestarle sus dudas por el chat, pero si pueden encender el micrófono para hacer alguna intervención estaría muy bien. En manera general, la situación ecológica de la sociedad, creo que ninguno es ajeno al contexto actual que nos encontramos. De manera micro El Salvador o macro el mundo, tenemos un cambio climático hasta este punto irreversible, de que estamos en números naranjas y rojos, donde el mundo ya no es sostenible y las prácticas económicas o industriales de la sociedad no hacen de que el mundo se le alargue la vida que tiene. Entonces, haremos como un resumen del tema. Primero, para que toda la crisis que nos encontramos ahorita tenga como, no es realmente reversible, porque nos encontramos, como les expliqué antes, en números rojos. Pero sí hay pequeñas acciones que se pueden tomar de manera individual o colectiva para que la vida del planeta tenga unos pocos años más de vida, ¿verdad? Entonces, uno de los conceptos que se ha creado, fue creado en 1987, es el desarrollo sostenible. En la diapositiva dice que el desarrollo sostenible es elaborado por distintas naciones, ¿verdad? Porque siempre han habido congresos donde se unen muchos países, puede ser G8, que son los países más industrializados, el G20, también países industrializados, de que muchos de esos países comenzaron a tener demanda de organismos internacionales pro medio ambiente, de que sus prácticas en sus países, o quizás sus prácticas en otros países donde llegan a explotar sus recursos, estaban saqueando y no estaban tomando acciones que podrían apaciguar el golpe. Entonces hay tipo de cumbres donde se unen naciones y comienzan a hablar sobre nuevas acciones. Por ejemplo, se refiere que el desarrollo sostenible satisface la necesidad de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La relación de esta premisa propuso un cambio social, ambiental y económico. Como les expliqué, ¿verdad? Se reúnen países y comienzan a tocar el tema de que el planeta, el medio ambiente, o sea, estamos en pleno cambio climático, ya no es sostenible. Entonces comienzan a plantear los 3 puntos más importantes en que están envueltas las capas de la sociedad, que son el cambio social, el cambio ambiental y el cambio económico. En el cambio social estamos envueltos todo, ¿verdad? La educación, la salud, la seguridad, etcétera. En el ambiente es el ecosistema en el que vivimos. En lo económico se centraría como el eje central, ya que las modificaciones económicas que se le puede dar es el que afecta directamente al medio ambiente. Entonces, para que exista un desarrollo sostenible, porque la palabra dice satisfacer las necesidades, o sea, no es que vamos a cambiar la parte del medio ambiente por la economía, sino que tiene que ser un balance entre eso, sin comprometer las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir? De que no podemos acabarnos todos los recursos, porque el planeta ya no es renovable, no se puede acabar los recursos en esta década y a la siguiente ya no existe. Se están planteando de que en el 2050 ya no existirá, cómo mantener a la cantidad de población exponencialmente crecida, porque la cantidad poblacional está creciendo de manera desmedida. Entonces se plantean la premisa proyectada al 2050 de que ya no existirá un desarrollo, el planeta, perdón, ya no será sostenible en el 2050. Primero, porque ya no tendremos recursos. Segundo, porque la cantidad exponencial de población está creciendo de manera
insostenible. Entonces, plantearon esa meta, ¿verdad? Se comenzaron a cuestionar de qué tal nos encontramos a proyección al futuro, qué le podemos ofrecer a las nuevas generaciones, y comenzaron a sonar las alarmas en todos los países, porque a pesar de que tal vez nosotros no tengamos industria muy desarrollada en El Salvador, hay países industrializados que vienen acá, a países pequeños en Latinoamérica, y nos comienzan a explotar. Entonces, se pone un ejemplo de un bosque. No significa de que la madera del bosque no se pueda usar, se cortan los árboles, pero no se le da tiempo de que los árboles vuelvan a nacer. Entonces, una de las acciones que podría ser cortar los árboles, pero dicha cantidad de árboles, no acabarse todo el bosque, y replantar. Eso es una acción para generar un desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible son mejorar la calidad de vida de todos los miembros, mejorar la calidad de vida de todos los miembros de una comunidad, todos los ciudadanos de un país y del mundo. Somos un conjunto macro, no podemos ser ajenos o independientes a la crisis ecológica mundial de que nos estamos encontrando, porque independientemente nos afecta a todos, con acciones, por ejemplo, el deportamiento de ríos. Se ha comprobado de que las barreras de cemento ya no es una opción que solucione un desbordamiento del río, porque toda esa parte de que el río se crece, toda esa parte había árboles, entonces los árboles han sido cortados, la gente ha hecho casas, y por eso el río, digamos, se crece su cauce, y se inunda, pero es por la cantidad exponencial de población que ha crecido y por el deterioro del medio ambiente. Si tuviera una barrera de árboles alrededor de su cauce, o sea, a la orilla del río, los árboles absorbieran la mayor cantidad de agua posible, Entonces, decir de que el cambio climático, la crisis ecológica, medioambiental no afecta a El Salvador es una mentira. Y por eso dice que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es eso, mejorar la calidad de vida en todo un conjunto. El segundo objetivo es velar por la integridad de los ecosistemas de sustentación de la vida, tanto humana como no humana. Cuando dice velar por la integridad, nosotros nos encontramos en diversos tipos de ecosistemas. Nuestro entorno es un ecosistema, tanto humano, nuestro entorno humano, y no humano, que se refiere a la fauna, ¿verdad? Entonces trata de conservar, no es elegir entre uno de las tres áreas, o lo social, o lo ecológico, o lo económico, perdón. Es hacer un balance tanto en nuestro sistema, que se mantenga balanceado y haya un equilibrio, y en un ecosistema no humano, que es una de las partes que se presentan con mayor peligro actualmente. Según la UNESCO, los principios que ejemplifican la acción de desarrollo sostenible y que debería estar incluidos en toda formación sobre este concepto son interdependencia, diversidad, derechos humanos, equidad, justicia mundial, derechos de las generaciones futuras, conservación, valores y decisiones sobre el estilo de vida, democracia y participación ciudadana, principios de precaución y vitalidad económica. Esto, si se fija bien, abarca las tres áreas que ya les mencioné, que se trata de tener balanceada en el desarrollo sostenible: lo social, lo político y económico. Está los derechos humanos, que es lo social, equidad y justicia mundial, derechos de futuras generaciones, porque se trata de cumplir nuestras necesidades actualmente y proyectarnos a una futura generación, conservación de todos los bioecosistemas en los que el ser humano tiene impacto. Actualmente en el mundo no hay una parte del mundo en que el ser humano no haya tenido influencia. Entonces, si se dan cuenta, entre más influencia, o entre más impacto tiene el ser humano en los bioecosistemas, más degradados están. Valores y decisiones sobre el estilo de vida son acciones micro que uno puede tomar individuales para el desarrollo sostenible. Democracia y participación ciudadana. La democracia y la participación ciudadana va en el área social, es algo inherente al ser humano. Por lo tanto, uno, para tener un balance entre los ecosistemas, que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la preservación del ecosistema humano. Entonces la democracia va ligada en esa participación ciudadana.
Pero también la parte del papel que toma el Estado en cuestión a este tipo de temas medioambientalistas, las políticas públicas, las prohibiciones. En El Salvador hay aproximadamente 3 o 4 áreas protegidas que no se puede talar, aunque en muchas ocasiones hay tala ilegal, y de toda la porción de terreno de El Salvador solo contamos con 2% de bosque. Somos un país relativamente pequeño, pero para tener la cantidad de población con un 2% de cantidad boscosa, entonces es un porcentaje muy alarmante. Y eso es lo que nos encontramos en pleno 2020, cuando la era digital está entrando. La era digital entra en el 2000, nos encontramos 20 años después, y los adelantos tecnológicos van en su vida. Entonces, para eso se necesita una arrase total del medio ambiente, y el Estado, el Estado salvadoreño, siendo más micro, tiene la tarea de crear políticas públicas para que este tipo de prácticas que arrasen al medio ambiente no se hagan y sean castigados con el mayor peso de la ley. Y vitalidad económica, ¿verdad? Como no se puede elegir no se puede elegir la economía sobre el medio ambiente, o el medio ambiente sobre la economía. Es un balance. Crear acciones de la economía que no sean tan agresivas con el medio ambiente. En el desarrollo sostenible va de la mano el desarrollo sustentable. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable obedece la idea básica de satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la estabilidad del futuro, es decir, mantener un equilibrio sustentable. El desarrollo sustentable, en pocas palabras, es las acciones encargadas para el desarrollo sostenible. Es lo que se hace para que exista un desarrollo sostenible. La palabra sostenible ha sido cuestionada en virtud de que en diferentes países su significado varía en torno a lo que mantiene estable. Se habla de sostenible cuando los recursos utilizados para mantener su estructura no se acaban nunca, por lo que es seguro invertir, vivir, crear, desarrollar, explorar más en ese campo. Es decir, hasta en estos últimos años que les expliqué, las diversas comunidades internacionales o diversos países han comenzado a hacer acciones con desarrollo sustentable, y se puede comenzar con desarrollos micro. Por ejemplo, hoy estamos hablando de cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, bañarnos cuando cerrar la llave de la ducha, o ahorrar agua, desconectar los aparatos eléctricos, etcétera. Son acciones que han empezado, pequeñas acciones micro, de que se están creando. Eso entra en el marco del desarrollo sustentable, pequeñas acciones micro, para que exista un desarrollo sostenible. Entonces dice que es un campo nuevo, porque a pesar de que ya hace varios años está climático, son acciones difíciles, digamos, de implementar a la sociedad actual que nos encontramos, ya que mucho de las sociedades de los países son sociedades un poco conservadoras, difícil de implementar nuevas acciones. Por ejemplo, la parte de reciclar, yo creo que muchos en ocasiones nunca hemos reciclado, porque no tenemos el conocimiento cómo hacerlo. Se puede crear incluso tierra de basura orgánica para sembrar, y muchos no lo hemos hecho porque no sabemos cómo se hace, y peor nuestros papás o peor nuestros abuelos. Entonces, comenzar a incluir ese tipo de prácticas nuevas en nuestra vida cotidiana es un poco gradual y difícil por el contexto, hablando micro, por el contexto salvadoreño en que nos encontramos. A veces nos hemos encontrado en lugares, en establecimientos donde están los tres contenedores de basura, y dice vidrio, plástico, orgánico, desechos tóxicos, creo que dice uno. Entonces uno dice, a veces no sabe dónde botar cada una de las cosas, solo dice, lo orgánico es porque algo de una fruta, digamos, pero a veces dice, lo plástico con el vidrio, o lo plástico con el papel. O sea, hace la diferencia. Uno no sabe realmente
a veces cómo hacer las acciones porque no hay una educación para crear un desarrollo sustentable en El Salvador. En eso entra el desarrollo sostenible con las políticas públicas del Estado. ¿Qué está haciendo el Estado para convertir a El Salvador, para que El Salvador tenga un desarrollo sostenible? No solamente con la preservación de los mantos acuíferos o del bosque o de las lagunas, etcétera. Tiene que ser una educación desde, como dice, la educación comienza desde la casa, ¿cierto? Pero si a veces nuestros padres no tienen conocimiento de cómo hacer estas acciones novedosas, porque es algo que no se hacía antes, también el Estado tiene la obligación de crear políticas, exclusivamente invertir en la educación para que nuestros niños crezcan conociendo ya acciones pequeñas para generar desarrollo sustentable. En todo eso, las características del desarrollo sustentable son el uso responsable y eficiente de recursos, es no abusar de los recursos que se tienen, sabiendo que el planeta ya no es renovable, entonces usar de manera responsable lo que tenemos. Tecnologías limpias, muchas de las compañías tecnológicas están aplicando tecnologías verdes, que quitan la batería de litio, que el litio tarda como 150 años en degradarse y es algo tóxico, entonces comienzan a quitar pequeñas acciones y comienzan a implementar tecnologías limpias que también son empujados por las cumbres internacionales que los obligan a hacer este tipo de acciones, porque en realidad no es algo que ellos decidan hacer porque les sale mucho más caro la manufactura y pero como son convenios internacionales que han hecho obligatorio este tipo de acciones, las empresas han comenzado a hacer tecnologías limpias, digamos. Protección de la biodiversidad, lo que les explicaba de las políticas públicas del Estado, o convenios internacionales entre países donde no se pueda tocar ciertas partes del país, aunque la tala ilegal o el saqueo incluso está prohibido que la gente saque arena de los ríos o de la playa de los ríos, porque esto que hace uno va como le va quitando el curso natural del río, entonces entre más le quitan arena a la playa del río, más se va a hacer grande de su cauce, entonces no se es prohibido, siempre se hace. No se puede construir hasta ciertos no sé cuántos metros a la orilla de un río, pero se hace, y eso es empujado por la necesidad de la gente, no es porque la gente quiera vivir a la par de un río, sino por la pura necesidad. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer, pero se hacen, hay cosas que se hacen por pura ambición y otras por necesidad, pero eso es algo, consecuencias del mismo sistema económico que no ha sido adaptado a ser un sistema sustentable. El reciclaje, que es el tema que les tocaba anteriormente, el reciclaje es algo no nuevo, novedoso para muchas generaciones, pero es algo muy practicado actualmente, pero siempre no tenemos la educación de cómo hacerlo, cómo aplicarlo en nuestro hogar, ¿verdad? O en nuestro contexto micro. Reparación de daños al medio ambiente. En este caso me refiero a replantar, ahora si se corta un árbol se tiene que sembrar 10, pero realmente en la práctica es eso, porque yo he constatado en muchos proyectos, digamos, de ingeniería que hacen notificaciones o edificaciones arquitectónicas, no hacen eso. No entiendo bien en la legalidad cómo se saltan ese tipo, porque son formularios y son obligaciones que tienen para tener un permiso de construcción. Si que cortan un árbol, sembrar viejo, hay unos árboles específicos que no se pueden cortar, pero sí lo hacen. Entonces ahí entra como realmente la legalidad del sistema judicial en el caso en la parte del medio ambiente. Predicción de los impactos medioambientales, pues como les dije, ¿verdad? Se están haciendo las proyecciones que para el 2050 no exista comida, porque tenemos una crisis no solamente ambiental, sino alimentaria, no existe comida para que abarque la cantidad poblacional que se va a tener en ese tiempo. Y mejorar la calidad de la vida de la sociedad, pues
obviamente, cambios drásticos para solucionar la crisis ambiental, nos mejoraría la vida a todos, comenzando por la temperatura, por las lluvias. Nosotros actualmente tenemos lluvia ácida por la cantidad de tóxicos que recibe la cantidad de CO2 en las nubes, y eso se regresa, ¿verdad?, en el ciclo del agua con la lluvia. Todo eso es una lluvia tóxica. Entonces, ¿qué nos está haciendo a largo plazo? En esta parte tengo una pequeña ronda de preguntas, y la primera pregunta dice: ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible trata de comprender la capacidad de las futuras generaciones, la necesidad de la generación presente, satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, haciendo un balance entre las áreas social, ambiental y económica. Entonces es un equilibrio, el desarrollo sostenible es un equilibrio. La segunda pregunta es: ¿qué es el desarrollo sustentable? En pocas palabras, haciendo un resumen, el desarrollo sustentable es las acciones que se toman para que se genere el desarrollo sostenible. Y la tercera pregunta es: ¿qué características son del desarrollo sustentable? Primero, el uso responsable y eficiente de recursos, tecnologías limpias, protección de la biodiversidad, reciclaje, reparación de daños al medio ambiente, predicción de impactos medioambientales, mejora de la calidad de vida de la sociedad. Todo eso abarca las tres áreas del desarrollo sostenible, que son lo social, lo económico y el medio ambiente. Pero en todo eso, en todas esas áreas, en todas estas acciones, siempre va a haber como de base el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es técnicamente la base del sistema capitalista, la base de la sociedad para su desarrollo. Entonces, pero enfoquémonos en el concepto que es el desarrollo económico. El desarrollo económico es el incremento de la renta nacional o el PIB. PIB es el Producto Interno Bruto por persona de un país o una región o un grupo de países, como el caso de la Unión Europea en un largo plazo. Lo más habitual es medirlo de forma anual para comparar cómo ha crecido o no cada año. Por hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países, porque si nos limitamos a la renta total o del PIB en su conjunto, entonces resultaría que China es el país más rico del mundo, no por sus habitantes, no porque sus habitantes sean ricos, sino porque son muchísimos. Bueno, comparar el Producto Interno Bruto o la renta nacional de El Salvador o de Centroamérica, aunque en Centroamérica sí hay países con Producto Interno Bruto más altos que en nuestro país, o países como China o la Unión Europea, la diferencia es muy abismal. ¿Pero por qué se hace esto? Porque los países siempre tratan, o su meta anual es que nuestro Producto Interno Bruto crezca. El Salvador o estado estancado durante muchos años y actualmente está en una terrible recesión económica debido a muchas acciones, ¿verdad? El acontecimiento actual, etcétera. Se tiene que hacer acciones para que este crecimiento económico crezca. Pero ¿qué tiene que ver el crecimiento económico con el medio ambiente? Pues en el afán de que el Producto Interno Bruto o la economía florezca en el país, se hacen acciones que son dañinas al medio ambiente, como por ejemplo conceder acceso a industrias extranjeras que vienen a nuestro país a saquear nuestros recursos, a pagar mano de obra barata, porque si comparamos el precio de la mano de obra de países industrializados, que ellos pagan 20 por hora, o $8, aquí se gana aproximadamente $8 al día, allá pagan 10, 12 dólares al día, es lo más barato. Entonces vienen acá a países pequeños, latinoamericanos, países con diversas crisis políticas, sociales, económicas, a saquear nuestros recursos, a pagar mano de obra barata y a hacer el daño medioambiental. Entonces, el país, con el fin de florecer económicamente y tener inversión extranjera, permite que este tipo de acciones
vengan industrias extranjeras a explotar nuestros recursos y a dañar nuestro medio ambiente. Entonces, ahí no existe un balance del desarrollo, del crecimiento, del desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible dice que tiene que existir un balance entre las tres áreas, lo social, político y económico. Pero en la actualidad, en la zona práctica, en la actualidad, nos encontramos de que lo económico siempre va encima del medio ambiente. Cuando esas empresas transnacionales nos saquean nuestros recursos y nos acaban, pues simplemente ellos se van a otra parte donde puedan saquear nuestros recursos y no tratan de hacer acciones para revertir el daño que hicieron, sino que simplemente saquean, se van y a otro país y así. Entonces, realmente a ellos no les importa. No, solo lo que quieren es saquearnos, el país, el Estado, lo que quiere es crecimiento económico, pero no se van fijando en las acciones a largo plazo, al golpe a largo plazo. Y ahí es donde se pone lo económico sobre el medio ambiente. Dice, la mitad de la población del mundo vive en menos de $2 al día y en demasiados lugares el hecho de tener un trabajo no es ninguna garantía que será posible salir de la pobreza. Muchas personas tienen que vender su mano de obra, o sea, su trabajo, al salario mínimo, a $300 o menos al mes, cosa que es comprobado que en El Salvador no se puede. El Salvador, estábamos hablando últimamente con unos compañeros que son de otros países y yo les digo, El Salvador no parece, pero es un país muy, muy caro. Acceder a comprar una casa en este país con un sueldo de uno de recién salido de la universidad es prácticamente imposible. Tenemos rentas muchísimo más caras que ciudades como Singapur, ciudades como Nueva York. O sea, se imagina la cantidad es una ciudad gigante, esas son megalópolis. A comparado con San Salvador o El Salvador, se hace el contraste, vea, y esa gente gana el triple de lo que los salvadoreños ganan. Entonces, para poder acceder a una vivienda digna, se tienen que endeudar por 60, 30, 60 años con un banco y se termina de pagar quizás cuando la persona ya esté muerta. Entonces, ¿cómo estamos en toda la pobreza? Es una de las consecuencias también del deterioro medioambiental. Debido al progreso que ha sido lento y desigual, estamos obligados a repensar y reformular las políticas económicas y sociales destinadas a reducir la pobreza a la mitad para el 2015. Y realmente en el 2015, ese es el objetivo de desarrollo del milenio, fue una cumbre. ¿Realmente se redujo la pobreza en el 2015 o comparamos, de comparar los datos? ¿Cómo nos encontramos en el 2015 y cómo se encuentra ahora la pobreza después de una pandemia? Desigualdades de la sociedad. Entonces, como el sistema económico no solamente saquea y destruye el medio ambiente, sino que destruye al propio gestor de sus acciones, que es el ser humano. En todo eso nos encontramos en los ecosistemas salvadoreños. ¿Cómo afecta? Vamos a hablar también cómo afecta cómo afecta el sistema económico en el ecosistema salvadoreño. El Salvador cuenta con parques nacionales que presentan una flora y fauna de gran variedad. El Parque Nacional Montecristi y Parque Nacional El Imposible son los que cuentan con mayor riqueza, aunque hay que destacar que el Cerro Verde, el Cerro Nahuaterique y otros espacios naturales como la Laguna Jocotá y el Complejo de los Volcanes. O sea, todo eso son parques nacionales. Las áreas protegidas son más de 150 espacios naturales, son pequeñitos, hay espacios muy grandes como por ejemplo en Montecristi, por su posición geográfica, su historia geológica y su topografía. El Salvador, a pesar de su limitado territorio, cuenta con una considerable riqueza de ecosistemas asociados a bosques salados, bosques pantanosos, morrales, bosques secos, bosques caudíferos, rodables, encinares, pinales, pinos, robles, bosques nebulosos y vegetación de la playa, ¿verdad? Y hace como el contexto del ecosistema salvadoreño. Somos un país muy rico en ecosistemas variados, tanto de fauna y flora. Hacer el contexto de realmente cómo es El Salvador. Y en todo eso el Estado ha creado diversas acciones para que la explotación de este tipo de cosas
ya no se sigue haciendo. Por ejemplo, una de las playas que yo considero muy bonitas es Los Cóbanos. Los Cóbanos está prohibido, creo que está prohibido la pesca. En una parte está prohibido el buceo, perdón, porque las personas dañan los arrecifes que están en los cóbanos. Es lo que les dije, ¿verdad? El ser humano, entre más acción tiene o entre más presencia tiene en un medio ambiente, más lo daña. En toda esa parte de ecosistemas, El Salvador tiene aguas superficiales y aguas subterráneas. Las aguas superficiales son los lagos, riachuelos, ríos, etcétera, que cuenta El Salvador, y la misma palabra de los subterráneos es el agua debajo de la tierra. En la parte de las aguas superficiales, El Salvador cuenta con aproximadamente 365 ríos, y son 4 ríos las fuentes más fuertes de agua, y esa agua abastece a muchas personas en el sistema de alcantarillados y acueductos que anda, ¿verdad? Entonces ahí distribuye el agua. ¿Qué pasa con eso? Primero, el agua en muchas comunidades y en muchas colonias ya no está llegando. No es porque no exista agua. El Salvador tiene mucha riqueza de agua. El problema es de que muchas empresas o muchas industrias han contaminado toda esa agua, entonces ya es imposible consumirla. Y en muchas ocasiones también han secado mantos acuíferos. En San Jacinto existía un mujo de agua natural y se fue a instalar una industria de la Coca-Cola. Saqueó, se acabó el manto de agua, y lo que hizo fue trasladarse a otro en el país con las concesiones que le da el Estado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el país puede ser muy rico en biodiversidad, pero el sistema económico en sí, el sistema capitalista, se lo está acabando. Entonces, la crisis hídrica, nos encontramos en crisis hídrica desde el 2016, en donde no existe, como les dije, ¿verdad? No es que no haya agua, solo el 10% de agua puede ser consumida, y porque está totalmente contaminada, y el agua subterránea pues se está contaminando por desechos no bien tratados de las industrias. El problema ecosocial, la problemática ecosocial, primero el modelo económico político, que es el modelo capitalista, la crisis social, que es lo que se da al modelo capitalista, que es la pobreza, la desigualdad, las crisis sociales en los países, es como escalonada, ¿verdad? Se comienza de manera general con el modelo económico capitalista, saqueador de los recursos naturales, el sistema crisis social, de que son las desigualdades y la pobreza, que no permite que las personas desarrollen, y la crisis económica, que es el resultado de todo, del modelo económico y la crisis social. Entonces vienen a resultar en una crisis ecológica. Para que con El Salvador comenzó a ver de que el daño al medio ambiente era mucho mayor. Entonces creó leyes. La ley del medio ambiente está contemplada en la Constitución de los siguientes artículos. Solo les puse un artículo. Proteger, conservar y recuperar el medio ambiente, hacer un uso sostenible de recursos naturales, normas de gestión ambiental pública, privada, según la aplicación de convenios internacionales. Es decir, se usa un convenio internacional, pero hace la palabra sostenible de los recursos naturales, y normas de gestión pública, es decir, crear políticas públicas para que no se siga explotando, y hacer un desarrollo sostenible de los recursos naturales. En esta parte bueno, ya estamos finalizando, tengo una serie de preguntas antes de hacer el resumen general. El primero es, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es el incremento de la renta social, de la renta nacional o del PIB por persona en un país o una región o un grupo de países, como el caso de la Unión Europea a largo plazo. Esto mide de qué manera ha crecido o ha estancado o ha decrecido el desarrollo económico en un país. ¿Cómo afecta? La segunda pregunta es, ¿cómo afecta el crecimiento de la economía?
pues teniendo una economía no sustentable, se tiene que poner en la balanza a ver qué se prefiere más, si el desarrollo económico o la preservación del medio ambiente. Entonces, como el desarrollo económico en teoría está creciendo, entonces entre más se expande, más se daña el medio ambiente. Entonces, entre más se expande el modelo económico, el crecimiento económico en países grandes que vienen a afectar a nuestros países, más se deteriora nuestro medio ambiente. ¿Cómo son las la tercera pregunta es, ¿qué posibles soluciones viables existen? La primera para mí es un mayor compromiso, una solución viable y obligatoria es mayor compromiso de parte del Estado y crear acciones de que controlen un poco más el saqueo y la utilización desmedida de los recursos. El segundo es acciones micro que nosotros podemos tomar, que les mencioné antes, ¿verdad? Reciclaje, crear tierra orgánica para la siembra de árboles, plantas, que el medio ambiente se haga más poblado en cuestión de flora, La tercera es también acciones micro, que incluyen desde no botar basura en las calles. Creo que se han visto los noticieros de que hubo una inundación en la capital, en San Miguel, por el desbordamiento de la basura en los acueductos, pero es por la poca educación o la calidad de cultura que tenemos como salvadoreños de botar basura en la calle, que esas son acciones que nos afectan a largo plazo, porque botar la basura en el momento no nos afecta, pero en cuestión de que en día llueve y eso se rebalsa, ¿verdad? Esa es la última pregunta, y como conclusión, El Salvador necesita un cambio a un modelo económico capitalista, a un modelo económico sostenible mediante el desarrollo sustentable, mediante la reducción del uso de los recursos naturales. Es decir, no es que no vamos a utilizar los recursos naturales o elegir el medio ambiente sobre la economía, es hacer un balance entre las dos áreas, cambiar ese modelo económico saqueador capitalista por un modelo económico sustentable. Entonces ahí finalizaríamos.